Fue un día de mucha actividad en las diferentes sesiones de entrenamientos libres, en donde algunos equipos ya están encaminando su potencial en el fin de semana. Uno de ellos podría estar viviendo el reto más importante en lo que va del año, por todo lo que implica este evento. Vamos al resumen de las prácticas libres número 1 y 2 del Gran Premio de Singapur. Iniciamos con las primeras libres. Los pilotos salieron de inmediato. El objetivo para este momento era claro. Los corredores se iban a enfocar en la puesta a punto. El horario no podía ayudar demasiado al análisis del comportamiento de los neumáticos. Hablamos de un clima y temperatura muy diferentes en cuanto a lo que vamos a ver en la clasificación y en la misma carrera. Esto era por el horario en el que se desarrolló todo. Por esta misma razón todo iba a estar enfocado en la puesta a punto óptima. Dato importante antes de continuar. La FIA pidió a McLaren retirar el polémico alerón trasero flexible, y con esto el MSL38 iba a enfrentar Singapur, además de lo que resta de la temporada, sin ese componente que dividió muchas opiniones. Era el momento para demostrar que no todo lo que llegaron a ganar en rendimiento había sido por esa parte del monoplaza. Siguiendo adelante con la actividad, vimos a los 20 corredores con una división de compuestos entre los medios y duros. Era necesario hacer vueltas continuas para poder explotar todos los aspectos del auto, tener las sensaciones del piloto para ejecutar ajustes, si es que esto era necesario obviamente. Comenzó la acción con ensayos de vueltas rápidas en donde Ferrari y Mercedes se estaban colocando como líderes momentáneos. Hamilton estaba plasmando el 1:36.128, seguido de Sainz con el 1:36.435. Eran tiempos altos todavía, porque el asfalto necesitaba evolucionar progresivamente. Sabemos que la actividad hace que la pista comience a engomarse, y eso incrementa poco a poco la adherencia para los monoplaza. Esto permite a los corredores apretar más el ritmo, aunque todavía era muy temprano para hacerlo en ese instante. En apenas 6 minutos, Norris hacía un giro muy fuerte con neumáticos de compuesto medio. Esto lo llevaba a la primera posición con el 1:35.522. Una diferencia de 6 décimas con Hamilton, que estaba con neumáticos duros. Verstappen aún estaba lejos porque después de su primera vuelta se quedaba cuarto. Puede escucharse cercano, pero estaba a 1.2 segundos de su rival por el campeonato, a pesar de haber ejecutado su intento con el mismo compuesto de gomas. Los pilotos ya comenzaban a tener una soltura importante en el circuito después de transcurridos 10 minutos. Sainz recortó el crono a 1:34.720, pero de inmediato Verstappen y Norris explotaban perfectamente la ventaja de los compuestos medios. Max llegó al 1:34.417. Lando fue más eficiente en esa vuelta porque con récords en todos los sectores llegó al 1:33.903. Estaba teniendo una evolución mucho más fuerte. Habían pasado algunos minutos y era evidente que Red Bull simplemente no se sentía cómodo en el trazado. Era un contraste importante con Ferrari o McLaren, que tenían un progreso constante. Los RB20 estaban sufriendo y bastante en el paso por curva. Ahora no solamente era Verstappen, también Checo, consecuencia en muchos sentidos del choque que tuvo en Azerbaiyán, porque el mismo Pierre Gasly había comentado que algunos componentes estaban en riesgo de pérdida total, y con la cercanía de los grandes premios no tenían tiempo para fabricarlos. Seguía adelante la sesión y también el progreso para algunos pilotos. Y hablando de esto, Franco Colapinto estaba en un escenario igual que en Bakú, con una carrera completamente nueva para él. No había estado en el trazado jamás, hablando de competencia. Era su primera vez conociendo el circuito a bordo del monoplaza. Necesitaba ganar confianza vuelta a vuelta el argentino, porque la clasificación es muy importante para este fin de semana, y eso puede dar muchas oportunidades o quitarlas, dependiendo obviamente del nivel que muestre. Los minutos pasaron y Norris seguía mejorando sectores al punto de recortar la referencia que ya había colocado él, haciendo un tiempo de 1:33.199, una reducción sustancial, pero Ferrari estaba demostrando también un gran potencial, y si todo se mantenía así, el duelo sería entre estos dos equipos por la pole, porque Leclerc y Sainz estaban mejorando los cronos con compuestos duros. Charles llegó al 1:32.702, a casi 5 décimas del británico. Cuando estábamos en la última media hora de la sesión, los pilotos comenzaron a colocar los compuestos blandos, para así ejecutar sus ensayos de vueltas rápidas. Hablando de lo más
más cercano a la clasificación. El primero en abrir giro fue Norris, y a pesar de que sí recortó el crono quedándose líder con el 1:32.165, la realidad es que en toda la vuelta se pudo ver que el MSL38 perdía el tren trasero en diferentes momentos, un tema que debían de mejorar porque estuvo muy cerca de perder el auto completamente, se deslizaba bastante en las curvas y estuvo al borde del toque. Verstappen parecía sentirse más cómodo con los neumáticos rojos, se quedó a solamente 2 décimas de Norris en su primer intento, eso lo dejaba como segundo. Sergio Pérez por otro lado no estaba pasándola muy bien en esa primera sesión, porque entraba repetidamente a los boxes para hacer algunos ajustes en su auto, pero eso estaba tomando demasiado tiempo y no había tenido muchos giros. Los líderes por otro lado estaban mejorando, los SF24 se mantenían muy cercanos a Norris, que era la referencia en ese momento, y así fue una lucha constante entre los Ferrari y Lando por el mejor tiempo, gracias a la evolución del trazado, además de la buena adaptación de los equipos con el monoplaza en la puesta a punto. Los que estaban sorprendiendo en estos primeros momentos eran Yuki, Albon y Colapinto, que se estaban mezclando en la parte delantera, mientras estaban ejecutando también sus ensayos. El progreso de los cabalinos rampantes era visible, la igualdad con McLaren en la parte superior era inmensa. Norris estaba con el 1:31.839, Sainz a solamente 37 milésimas. A reserva de lo que pudiéramos llegar a ver en la segunda libre, era una señal que la pole estaba entre los Escarlata y Lando. A 15 minutos del final, Leclerc conseguía el mejor tiempo a una sola vuelta, gracias al 1:31.763. Esto solo reafirmaba que dos equipos se encaminaban a ser los más fuertes este fin de semana en particular. Pasaron algunos minutos más y a falta de 12 para el final, parecía que no íbamos a ver más recortes en los cronos, porque los pilotos comenzaron a cargar de combustible los autos enfocándose en el ritmo de carrera. Los más veloces de la primera sesión, hablando por lo menos de vueltas rápidas, fueron Leclerc, Norris, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Albon, Alonso y Ocon. Enfocándonos en el top 10, Colapinto terminó 11º y Checo 14º. Los datos de las tandas largas arrojaron a un Norris muy por delante en cuanto a los tiempos, aunque esto era muy temprano para juzgar, tomando en cuenta que aún tenían tiempo para ajustar e incrementar rendimiento. Hablando de todos los pilotos, nos esperaba una segunda sesión muy importante por ver la evolución que iban a mostrar. Pero antes de pasar justamente a esto, rápidamente te recuerdo que si te gustan este tipo de resúmenes, te suscribas para que siempre estés bien informado. Déjanos tu like, porque eso nos ayuda mucho para seguir creciendo en la plataforma. Es momento de ir a la segunda sesión de los libres en Singapur. Ya había caído la noche en Singapur y a pesar de eso la temperatura estaba en los 30 grados, la humedad tampoco había bajado, era bastante intensa. A pesar de que no estuviera presente el sol, el desgaste físico para los corredores iba a ser el mismo. El reto ahora era encaminar el balance de los autos más hacia la gestión, por el factor que te había comentado, y es que la temperatura iba a ser muy semejante a la que iban a enfrentar en la clasificación y en la carrera. Todos salieron de inmediato en cuanto se hizo presente la bandera verde. Los monoplaza estaban en la pista, Ferrari y McLaren buscaban reafirmar su nivel. Por otro lado, Red Bull necesitaba recortar la distancia. Se había visto una desventaja importante en la primera jornada de actividades. De inmediato, uno de los Mercedes, George Russell en este caso, comenzó colocando la referencia del primer crono, plasmando el 1:34.121. Tiempos aún altos, pero debían colocar en temperatura el circuito, además de los neumáticos, que una vez más se volvía a dividir entre compuestos duros y medios. Pasaron los primeros 10 minutos con muestras interesantes por parte de las organizaciones. Había una lucha interesante entre rivales directos, tanto en la cima como en la zona media, para tratar de plasmar el mejor tiempo, encontrando la vuelta rápida. La pista comenzó a evolucionar una vez más de manera bastante eficiente. Williams estaba viendo cómo sus mejoras estaban rindiendo perfectamente bien en el auto de Alexander Albon, porque durante esta sesión se comenzaron a acercar un poco más. Colapinto por otro lado se mantenía muy cercano a pesar de que él no tenía las evoluciones, pero su adaptación estaba siendo efectiva. Sergio Pérez y Max Verstappen tenían mucho por hacer, con los RB20 sufriendo un poco más que en las primeras libres, en especial Checo. Debía de recuperar el tiempo
tiempo perdido después de que en la primera jornada sus giros estuvieran limitados. Los problemas no se hicieron esperar para los Bulls, porque Max reportaba que no tenía tracción en las zonas de baja velocidad. Ferrari estaba siendo muy consistente con sus dos pilotos. Sainz y Leclerc comenzaron a incrementar su ritmo. Los SF24 tenían compuestos medios y muy rápidamente llegaron al 1:31.665, que fue mejor que el registro de la primera práctica. El monegasco estaba con muchísima confianza. Cuando faltaban 40 minutos para el final, Sergio Pérez seguía con sus problemas de conducción. El auto de los Toros no tenía estabilidad. El mexicano llegó a decir que no contaba con el rendimiento en las curvas, que es donde perdía todo. Hasta ese momento los Ferrari ya eran 1-2. A falta de 36 minutos los corredores colocaron neumáticos rojos para encontrar el rendimiento en las vueltas de clasificación, tratando de aprovechar al máximo las condiciones que serían muy parecidas a las de la quali. El primero en cerrar vuelta con neumático rojo fue Albon con el 1:31.650, mejorando por 15 milésimas el crono de Leclerc. La atención estaba puesta especialmente en los McLaren en este momento, que eran los firmes contendientes para hacer el contrapeso de Ferrari. En las primeras vueltas, Piastri y Norris comenzaron a mejorar sus tiempos personales. El australiano lo colocaba todo en verde y Lando estaba haciendo récords absolutos. Luego de terminar la vuelta, Piastri culminó primero con un tiempo de 1:31.474, aunque de inmediato su compañero recortó todo esto, haciendo el 1:30.727. El británico era el primero en romper la barrera del 1:30 en este fin de semana. En medio de toda la acción que veíamos, Verstappen y Leclerc también estaban por cerrar vuelta. Iba a ser una muestra perfecta de lo que habían progresado los equipos desde la primera jornada. Por un lado, Max se quedó muy lejos, octavo puesto, a 1.2 segundos de su rival directo por el campeonato. Charles, por otro lado, estaba registrando récords manteniéndose muy cercano, con los primeros sectores quedándose muy cerca de Norris, aunque no pudo cerrar con mucha fuerza en el tercero. Eso le costó ser segundo a solamente 87 milésimas, un tiempo de 1:30.814, los únicos pilotos en estar en ese registro. Estando en la mitad de la práctica, Sergio Pérez abrió vuelta luego de hacer algunos cambios en la puesta a punto. Esa iba a ser la referencia para el corredor, y los ingenieros también iban a estar estudiando el comportamiento de ese auto, pero cuando cerró el giro quedó sumamente lejos, siendo séptimo, a 8 décimas y media de Norris. A pesar de todo eso, estaba posicionado mejor que su compañero de equipo, que para esas alturas ya era 13º. A falta de 25 minutos para el final, el orden de los mejores cronos era Norris, Leclerc, Sainz, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Russell, Pérez, Albon y Hülkenberg. Es importante también hablar del gran nivel que está mostrando Yuki Tsunoda con su RB, teniendo un gran rendimiento, y el mismo piloto con una confianza inmejorable. Esto lo está dejando permanentemente en el top 5. Faltando 21 minutos para el final, los pilotos cargaron los autos de combustible para hacer las pruebas de tandas largas, el tema que más preocupa a los corredores porque de nada sirve tener una gran clasificación si se desplomarán en carrera. Justamente en cuanto a este aspecto, los que muestran ser más fuertes son los McLaren, hablando de dupla, pero si nos enfocamos a uno de ellos, el que es la referencia absoluta es Lando Norris. El ritmo que llegó a registrar fue de 1:37.3, seguido de Charles Leclerc, que se quedó muy cercano, 1:37.369. Luego de esto se encontraría el otro MSL38, Piastri, con un registro de 1:37.507, algo alejado a su compañero, pero igual siendo competitivo. El cuarto mejor ritmo en este caso fue de Franco Colapinto, llegó a estar en el 1:37.693. De ahí hacia abajo realmente hay una diferencia considerable, porque Lewis Hamilton y George Russell son quienes están abajo en la lista, registrando con su W15 el 1:37.859 y el 1:37.862. La preocupación reina en el equipo de Red Bull, porque Verstappen es séptimo, con un ritmo que está medio segundo por debajo de la referencia que es Lando Norris. El neerlandés no ha sido competitivo ni a una sola vuelta ni en tandas largas. Se acerca un fin de semana muy largo para el equipo de los Toros. Ya se había proyectado que en este caso el RB20 iba a sufrir, lo llegamos a decir en la previa. Por antecedentes, en alta carga se desploman, pero el déficit que están mostrando enfrente de otros equipos, además de McLaren, es monumental, y esto puede llegar a costarles puntos valiosos en los campeonatos e incrementar la posibilidad de que Lando Norris pueda llegar a pelear por el campeonato de pilotos de aquí al final de la temporada. Lo que suceda mañana será
clave. Acá te dejo justamente los horarios de la actividad que nos espera, empezando por la práctica libre número 3, en donde muchos afinarán ciertos detalles para tratar de encontrar más rendimiento. Seguido en este caso de la clasificación será muy importante, así que no te la puedes perder. Pero no te preocupes, acá también te voy a dejar el resumen de la clasificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Toma tus precauciones, acá te dejo un episodio del nuevo podcast que estamos haciendo, Race Pace, capítulo previo al Gran Premio de este fin de semana. Recuerda que si te gustan este tipo de resúmenes, suscríbete para que siempre estés bien informado acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Regálanos tu like para que sepamos que te gusta nuestro trabajo. Eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma e incrementar la comunidad. Yo me despido, pero nos vemos mañana en el resumen de la quali.